Bienvenidos a un nuevo vídeo en redstone.net. En esta ocasión os vamos a enseñar cómo instalar desde cero un sistema de monitorización en vuestro servidor NAS del fabricante QNAP utilizando InfluxDB, utilizando Grafana y también Telegraph. El objetivo de este vídeo es enseñaros cómo montar un sistema de monitorización como este, donde vamos a tener un completo panel de control donde podremos ver absolutamente todo. El uso de CPU, uso de memoria RAM, los ventiladores, temperaturas y también, por supuesto, el uso del almacenamiento. Además, como vamos a instalar un servidor de base de datos, InfluxDB, también tenemos la posibilidad de enviar datos desde, por ejemplo, nuestro pfSense, como podéis ver aquí, donde vamos a poder ver todos y cada uno de los datos de la WAN, de la LAN, estado de CPU, temperaturas, etc. Y además, si por ejemplo tenemos un contenedor Docker como Speedtest Tracker, lo que nos va a permitir también es enviar los datos de los test de velocidad directamente a la base de datos con InfluxDB con el objetivo de mostrarlo de esta manera. Entonces tendremos todo ello centralizado en nuestro Grafana para visualizar absolutamente todo. Un aspecto muy importante es que en este vídeo vamos a ver muchísimos comandos y también mucho código. Todo ello está específicamente detallado en el tutorial que os vamos a dejar en la descripción y además os vamos a subir todo el código fuente en un archivo .zip para facilitaros enormemente el despliegue de esta configuración y también realizar todos los comandos que tenemos que hacer. Lo primero que os vamos a explicar es cómo funciona el sistema de monitorización que vamos a configurar. Lo primero que vamos a instalar es Telegraph. Este software que lo vamos a instalar en un contenedor Docker, lo que va a hacer es recibir desde los sensores del servidor NAS de QNAP y también desde el propio sistema operativo toda la información para posteriormente almacenarla en InfluxDB. ¿Cómo vamos a acceder a la información del servidor NAS? Utilizando el servicio SNMP que incorpora el propio servidor NAS del fabricante QNAP. Tanto el sistema operativo QTS como QTS Hero es compatible con SNMP y vamos a leer todo a través de aquí. Una vez que leamos toda la información, podemos procesarla y también incluso podemos realizar agregación de datos. Pero nosotros no vamos a hacer nada de esto. Simplemente con la información recogida por SNMP lo vamos a escribir directamente a un servidor con InfluxDB versión 2, que utiliza el lenguaje de consulta Flex. Una vez que esté en InfluxDB, toda esta información ya la vamos a poder consultar con el software de Grafana. Por lo tanto, tenemos que instalar los tres software. Telegraph para recibir la información por SNMP del servidor NAS. A continuación, lo escribiremos en un InfluxDB versión 2 y después mostraremos toda la información con Grafana leyendo desde el InfluxDB. Además, hemos querido que en este tutorial tengamos la máxima seguridad posible, por lo tanto, toda la comunicación entre los tres programas se va a realizar a través de HTTPS, utilizando para ellos certificados TLS SSL basado en curvas elípticas y generado por nosotros mismos a través de la propia consola que nos proporciona vía SSH el fabricante QNAP. Es decir, no tenemos que utilizar ningún otro sistema operativo de Linux externo. Hemos querido hacer este vídeo con el objetivo de que sea material de apoyo para el tutorial escrito que tenemos en redstone.net y que os vamos a enlazar en la descripción del vídeo. Por lo tanto, os recomendamos que tengáis abierto tanto el tutorial como también este vídeo para seguir paso a paso todo lo que os vamos a explicar. Lo primero que debemos hacer en el servidor NAS QNAP, en este caso hemos utilizado un QGD 1602P que utiliza el sistema operativo QTS, es habilitar el servicio de SSH. Nosotros ya lo tenemos habilitado, el servicio de SSH, por supuesto en el puerto 22 y tenemos los permisos de acceso con el usuario de admin. Y el usuario de admin lo tenemos, lógicamente, habilitado, con el objetivo de entrar directamente en modo usuario administrador y ejecutar los diferentes comandos. También es completamente necesario que utilicemos el servicio de SNMP. El servicio de SNMP lo tenemos que darle a habilitar directamente y dejaremos toda esta información de manera predeterminada. Lo que debemos hacer es elegir la versión de SNMP versión 3, ya que es la más segura. El nombre de usuario hemos puesto Telegraph, ya que el propio software de Telegraph se va a comunicar con este servicio de SNMP para obtener toda la información. El protocolo de autenticación hemos puesto HMAC SHA, que es el más seguro.
y a continuación el protocolo de privacidad CBC-DES. La contraseña tanto de autenticación como de privacidad es Redstone, con el objetivo de que luego en el propio menú de configuración del Telegraph pues pongamos esta contraseña, pero podéis poner la contraseña que vosotros queráis. Todos los nombres y todas las contraseñas lo vais a poder personalizar vosotros en detalle, pero es muy importante que haya una correlación de estos usuarios y contraseñas con los ficheros de configuración. De lo contrario, pues no va a funcionar. Si aquí ponemos Redstone y en otro sitio ponemos Juan, pues lógicamente no va a funcionar porque la autenticación es incorrecta. Otro aspecto muy importante es que, por supuesto, debemos pinchar en aplicar y tenemos que descargar la MIB. La MIB es como si fuese la base de datos de SNMP, donde vamos a tener toda la información del propio sistema que vamos a tener que leer con Telegraph. En otra pantalla tenemos abierto esto, que básicamente pues son todos los ficheros, todos los comandos, todo lo que tenemos que utilizar, todo el material, ¿vale? Y esto, todo, os lo vamos a subir directamente en un archivo .zip para que lo tengáis vosotros y podáis utilizarlo muy fácilmente. Como podéis ver aquí, esta es la MIB del QGD, que es exactamente igual a la MIB de un sistema operativo QTS, ya que comparten el sistema operativo. Sin embargo, QTS Hero es un poco diferente. ¿Por qué? Porque QTS Hero utiliza el sistema de archivos ZFS, por lo tanto, los conjuntos de almacenamiento y las carpetas compartidas es un poco diferente el acceso. Es básicamente como que si el acceso directo a esa información fuese diferente, se llama de otra manera, pero no cambia absolutamente nada más. Todo lo demás es exactamente igual. En lugar de volúmenes, como en QTS, utilizamos aquí carpetas compartidas, pero por lo demás es exactamente igual. Una vez que hayamos ya levantado el SNMP y el servidor SSH, lo que tenemos que hacer, lógicamente, es instalar el software de Container Station, que nosotros ya lo tenemos instalado. Y el software de Container Station, pues, como podéis ver, no tenemos ahora mismo ningún contenedor funcionando. Lo instaláis y lo iniciáis. Simplemente que os aparezca este menú y ya estaría configurado. Luego también tenemos una carpeta compartida que se llama máquinas virtuales, tal cual, y dentro de máquinas virtuales vamos a crear una carpeta que se llama Docker, y ahí es donde vamos a meter todas las imágenes de Docker, todos los contenedores que va a incorporar todo el software, ¿vale? Esto en el sistema operativo QTS se llama carpeta compartida, sin embargo, en el sistema operativo QTS Hero se llama carpetas compartidas, pero se configura directamente desde aquí. En lugar de crear un volumen, nos pondrá aquí crear una carpeta compartida, pero es exactamente lo mismo. Lo importante es que tengamos una ruta que sea /sare /máquinas virtuales y ya a partir de ahí pues meter absolutamente todos los datos. Como podéis ver aquí, pues en máquinas virtuales no tenemos absolutamente nada, lo tenemos completamente vacío y ahora vamos a empezar a llenarlo. Por supuesto, para acceder a través de SSH a nuestro servidor NAS QNAP, pues tenemos que hacerlo con una consola, ya sea con Windows, Linux, utilizando PuTTY, lo que vosotros queráis. Un aspecto muy importante es que nosotros tenemos aquí la dirección IP 10.11.1.9, que es la dirección IP de nuestro servidor NAS, y en todos los archivos de configuración donde haga referencia esta dirección IP, nosotros lo vamos a tener que cambiar por la dirección IP de nuestro servidor NAS. Por lo tanto, es recomendable que nuestro servidor NAS tenga siempre una dirección IP privada fija, ya sea proporcionada a través del servidor de HCP de nuestro router con el static de HCP o bien fijando una dirección IP específica utilizando el centro de redes conmutador virtual y de red que tenemos aquí. Bien, una vez que nos conectamos, pues nos va a pedir la contraseña, lógicamente, le damos a la Q y le damos a la I. Y ahora nos vamos directamente a máquinas virtuales. Aquí es donde nosotros vamos a crear absolutamente todo. Como podéis ver, se encuentra perfectamente vacío. Lo primero que vamos a hacer es levantar un Docker Compose utilizando Portainer. Portainer es el gestor de Docker favorito nuestro, ya que tiene muchísimas opciones y personalmente pues, nos gusta más que Container Station. Para ello, pues lo que tenemos que hacer es crear un archivo que se llame dockercompose.yaml. Lo que hacemos es copiar todo el código que tenemos aquí. En otro monitor tenemos aquí todos los códigos y la chuleta para este vídeo. Lo que hacemos es copiarlo directamente. Nos da aquí la advertencia, pega de todas formas y comprobamos que se ha pegado también la parte de arriba. Como podéis ver algunas veces, esta parte de arriba se pierde y no se pega.
Entonces tenemos que ponerlo aquí comentado. Le damos a escape, le damos WQ para write, escribir, y Q, salir. Una vez que lo hayamos hecho, pues ejecutamos docker compose up-d. Ahora se encargará de descargar Portainer y automáticamente pues lo va a instalar en nuestro equipo. Esperamos unos segundos. Ya se ha iniciado. Aquí tenemos ya Portainer y nos va a decir que error de privacidad, la conexión no es privada. ¿Por qué? Porque tiene un certificado autofirmado. Le damos aquí a acceder, ¿de acuerdo? Como podéis ver, esto es el InfluxDB, que por supuesto no carga porque no tenemos nada, y esto es el Grafana, que también lo tenemos preparado, pero que tampoco carga porque no tenemos absolutamente nada funcionando. Entonces, lo primero que nos va a indicar Portainer es meter una contraseña. Vamos a poner admin 123 123 123 porque se necesitan 12 caracteres. Y lo mismo aquí. Create user y ya hemos accedido a Portainer. Ahora en Portainer lo que queremos hacer es crear un stack. ¿De acuerdo? Entonces de esta manera vamos a crear un stack que se llame, por ejemplo, pues monitorización. Pero antes de crearlo tenemos que preparar nuestro sistema para que cuando lo creemos se puedan levantar los contenedores Docker adecuadamente. De lo contrario nos va a salir un montón de errores a la hora de desplegarlo. Entonces, previamente lo que tenemos que hacer es ejecutar estos comandos que básicamente lo que hacen es creamos todo el árbol de carpetas. ¿De acuerdo? Máquinas virtuales, Docker, Telegraph, InfluxDB y Grafana. A continuación lo que hacemos es crear un archivo vacío con el comando touch del archivo de configuración del telegraph.conf, porque si no va a crear una carpeta que se llama así y no un archivo. Después lo que vamos a hacer es también crear una carpeta que se llama carpeta Grafana Data, que la va a crear automáticamente cuando levante el contenedor, pero va a dar errores de permisos. Entonces ya de paso, pues creamos esta carpeta y también le damos todos los permisos. Ahora lo que tenemos que hacer es crear una autoridad de certificación y todos los certificados digitales que posteriormente vamos a utilizar en Telegraph, en InfluxDB y también en Grafana. Esta puede ser la parte más complicada, pero es bastante sencillo. Como podéis ver, pues aquí tenemos la chuleta, ¿de acuerdo? Entonces vamos a seguir todos los pasos. Lo primero que tenemos que hacer es crear la autoridad de certificación. Copiamos esto. Por supuesto, todos los archivos se van a crear aquí en máquinas virtuales. Si hacemos un ls, pues ya vamos a tener aquí el Docker Compose que hemos creado, la carpeta Docker y el redstone k.key que acabamos de crear. Ahora ejecutamos el segundo comando y nos va a empezar a pedir pues toda esta información, que simplemente le damos a intro para que no copie nada y ya está. Aquí en common name podemos poner, por ejemplo, RZCA. Y a continuación pues lo dejamos todo vacío. Ahora ya lo hemos creado, el redstone.ca.crt. Ahora lo que tenemos que hacer es crear el certificado del servidor. Seguimos copiando los comandos, como podéis ver, no nos sale ningún tipo de error ni nada. Lo mismo, aquí ponemos o lo mismo de antes o simplemente pues le damos enter, simplemente y ya está. Y aquí ponemos, por ejemplo, pues server, ¿de acuerdo? En common name. Le damos intro. ¿Le ponemos una contraseña? No, no le ponemos ninguna contraseña ni tampoco ningún nombre de compañía opcional. Ahora lo que hacemos es seguir copiando este comando. Entonces aquí ya pues nos sale aquí el request. Ya lo ha firmado todo correctamente. Estamos utilizando esta clave, sec384R1 de curva elíptica. Aunque, por supuesto, también podríamos utilizar cualquier otro tipo de curva elíptica que haya disponible, pero nosotros hemos utilizado esta ya que tiene una seguridad bastante buena y es pues, de las más recomendables, de las que más se utilizan de cara a los servidores web con curva elíptica. Ahora lo que tenemos que hacer es crear un fichero que se llama opciones.txt, según nuestras instrucciones. El objetivo de este fichero es que vamos a tener que crear, comprobamos que esté todo bien, como podéis ver aquí se ha comido la A. Esta dirección IP es la de nuestro servidor NAS. Aquí tenemos que poner la dirección IP del servidor del InfluxDB. ¿Por qué? Porque cuando vayamos a comprobar el certificado digital con Grafana, el certificado digital de InfluxDB, vamos a utilizar su autoridad de certificación y es completamente necesario que aquí tengamos la dirección IP
como la parte de subject alt name, es decir, un nombre alternativo. Si no ponemos esta dirección IP, que es la de nuestro servidor NAS, va a dar error al comprobar el certificado y no se va a conectar. Por lo tanto, es completamente imprescindible poner aquí nuestra dirección IP. Una vez que hayamos creado este fichero opciones.txt, lo vamos a utilizar utilizando este comando, que es el último, que como podéis ver, pues hemos utilizado aquí, xfile opciones.txt. Le damos a intro y ya está. Ya tenemos aquí esta clave creada. Ahora si hacemos un ls-l vais a poder ver aquí pues todos los certificados que hemos generado, ¿de acuerdo? Entonces ahora un aspecto muy importante que debemos tener en cuenta es que el fichero de redstone-ca.crt lo tenemos que utilizar tanto en Telegraph como también en Grafana. Esto sirve para conectarse directamente con InfluxDB versión 2 y comprobar su certificado TLS. Luego, el redstone-autofirmado CRT y el .key lo tenemos que utilizar en InfluxDB y en Grafana para levantar el servidor HTTPS y acceder vía web como hemos accedido al Portainer. Para ello, lo que tenemos que hacer primero de todo es proporcionar los permisos adecuados a estos certificados, porque de lo contrario, si los copiamos directamente en las carpetas de Docker que hemos visto antes, el contenedor no va a poder leer ese certificado digital y por lo tanto no va a funcionar. Después, lo que tenemos que hacer básicamente es copiar todos estos certificados a sus destinos, con los 4 comandos que tenéis en la chuleta y que, por supuesto, os vamos a proporcionar. Y ahora ya sí podemos levantar el stack con Portainer y no nos debería dar ningún error. Le decimos add stack, monitorización. Ojo, si ponemos monitorización en mayúscula nos va a dar un error, ¿vale? Debemos tenerlo en cuenta y no vamos a poder desplegar el stack. Debe estar siempre en minúscula y no tener caracteres raros. Ahora lo que hacemos es copiar y pegar toda esta información. Un aspecto muy importante es que en este fichero, en esta plantilla de Docker Compose, lo que vamos a tener que hacer es modificar esta dirección IP por la vuestra del servidor NAS QNAP, ¿vale? O si por ejemplo queréis cambiar pues, el nombre de la red, también lo vais a poder hacer, pero en definitiva tenéis que utilizar esta plantilla para adaptarla a lo vuestro. Si por ejemplo habéis utilizado también este directorio, máquinas virtuales Docker, pues lo podéis seguir utilizando sin ningún problema, ¿de acuerdo? Ahí no pasa nada. Lo mismo con el InfluxDB, tenemos que cambiar esta dirección IP y por supuesto si queremos, por ejemplo, cambiar el nombre de usuario, lo podemos hacer desde aquí, la contraseña, si queremos cambiar la organización desde aquí, si queremos cambiar el bucket predeterminado aquí, o si queremos cambiar el nombre que le hemos dado al certificado, pues lo tenemos que editar. Es decir, nosotros os vamos a dar el código fuente tal y como funciona en este vídeo y también en el tutorial de la web de redstone.net y luego vosotros ya lo vais a poder editar sin ningún tipo de problema e incluso cambiar y adaptarlo a vuestras circunstancias. Lo mismo ocurre con el Docker Compose de antes. Nosotros aquí hemos puesto esta dirección IP, pero aquí podéis poner vuestra propia dirección IP, vuestra propia subred, darle a este contenedor el nombre que vosotros queráis, etcétera. Es decir, lo tenéis que adaptar a lo vuestro. Bien, una vez que ya lo hemos copiado todo, le damos aquí Deploy the Stack y empezará a desplegarlo. Aquí, en principio, no nos debería dar ningún error, ya que tenemos todo creado, con sus permisos en concreto, etc. Como podéis ver, pues lógicamente tarda un poco porque tiene que descargar todo el software, tiene que instalarlo, tiene que crear el contenedor, etc. Luego, si por ejemplo ejecutáis esto mismo y actualizáis uno de los contenedores en una actualización, pues lógicamente es muchísimo más rápido. Bien, ya está. Stack successfully deployed. Ven, se ha desplegado correctamente y si nos metemos, vamos a poder ver aquí la dirección IP interna y luego aquí también, si hacemos clic, nos va a llevar directamente a la web, pero en su versión HTTP y nosotros estamos utilizando HTTPS para todo. Por lo tanto, tenemos que poner HTTPS, esta dirección, y nos va a indicar que la conexión no es privada, es posible, bla, bla, bla. ¿Por qué aparece esto? Porque tenemos un certificado autofirmado. Ahora le damos aquí a acceder y ya estaremos accediendo a Grafana.
Pero primero vamos a seguir con la configuración de todo el sistema, porque no hemos acabado. Ahora mismo ya lo tenemos instalado y debería ya estar funcionando, pero ahora lo primero que tenemos que hacer es empezar a configurar, por ejemplo, Telegraph. Si ahora mismo aquí accedemos a Telegraph y nos vamos a los logs, nos va a indicar aquí que error, ¿vale? En la configuración, se ha cargado este archivo de configuración, no hay nada, no se ha encontrado ningún output, ninguna salida funcionando, entonces, ¿qué pasa? ¿Vale? Pues ¿qué pasa? Pues que el archivo está vacío. ¿Os acordáis cuando antes hemos creado un archivo vacío, el telegraph.conf? Pues ahora lo vamos a tener que editar. ¿Cómo lo podemos editar? Pues lo podemos editar a través de la consola, por SSH, o bien lo podemos editar directamente con el text editor del fabricante QNAP. En este caso, pues, por ejemplo, vamos a utilizar este text editor. Pero antes de empezar con la configuración del telegraph.conf, lo que debemos hacer es irnos a la sección de Docker, Telegraph, en las MIPS. Aquí en las MIPS lo que debemos hacer es copiar la MIF que hemos descargado previamente del servidor NAS QNAP, porque de lo contrario no va a funcionar. Entonces lo que hacemos es arrastrarlo y además cuando descarguemos la MIF nos lo va a poner en un archivo .mif. Directamente lo que tenemos que hacer es modificarlo en .txt. Luego además también tenemos que copiar el SNMP versión 2 SMI para que funcione correctamente esta MIF del fabricante QNAP. Este archivo también os vamos a indicar desde dónde descargarlo, pero os lo vamos a proporcionar nosotros directamente en el .zip sin ningún tipo de problema y simplemente lo copiáis aquí en este directorio de MIPS que está dentro de Telegraph y ya está, no tenemos que hacer absolutamente nada más. Bien, vamos a empezar con la configuración del telegraph.conf, que sin lugar a dudas es la parte más delicada porque es la más complicada que tenemos. En este ejemplo, con este servidor NAS en concreto, vamos a utilizar este archivo de configuración. Os vamos a explicar un poco cómo funciona este archivo de configuración de Telegraph para que vosotros luego podáis investigar. Lo primero que deberíamos hacer es comprobar que todas las MIF están funcionando correctamente en el servidor NAS del fabricante QNAP. Para ello, podemos ejecutar este comando en cualquier sistema operativo Linux, como por ejemplo Debian, Kali Linux, etc., siempre y cuando tengan todas las herramientas de SNMP Get. Es decir, tendréis que instalar las herramientas de SNMP si es que no están instaladas. Por ejemplo, nosotros lo hemos utilizado en un Kali Linux y ya vienen preinstaladas sin ningún problema. Entonces, con esto, lo que vamos a hacer es ir navegando por las diferentes MIF, por las diferentes opciones de nuestro servidor QNAP con el sistema operativo QTS. Si nosotros ahora abrimos esta MIF, esto es lo que el fabricante QNAP nos va a proporcionar y desde aquí es donde vamos a poder leer absolutamente toda la información. Como podéis ver, pues encontramos una grandísima cantidad de información que vamos a poder extraer. Nosotros solamente pues vamos a monitorizar que si CPU, memoria RAM, almacenamiento de disco, etcétera, pero podríamos monitorizar absolutamente todo lo que queramos. Bueno, todo lo que queramos no, todo lo que esté en esta MIF, que por cierto es muy completa, tal y como podéis ver aquí. Por ejemplo, vamos a comprobar cuál es la temperatura del sistema, ¿de acuerdo? O la temperatura de la CPU. Como podéis ver aquí, CPU temperature, esto es el código que nos va a proporcionar esta información. La temperatura de la CPU es tipo objeto, nos va a proporcionar un entero, es decir, un número. Tiene acceso de solo lectura y aquí en la descripción pues, nos indica pues, lo que es, que básicamente es la temperatura de la CPU. Si nosotros cogemos esto, lo copiamos y luego nos vamos aquí a Telegraph y en la consulta lo que hacemos es poner CPU temperature.0. Aquí nos va a salir la temperatura actual de nuestro servidor del fabricante QNAP. Imaginemos que, por ejemplo, tenemos varias CPUs, que no es el caso, o tenemos, por ejemplo, varios discos duros. Pues tenemos que sustituir este 0 que tenemos aquí al final por un 1, por un 2, por un 3 y así sucesivamente. Imaginemos que, por ejemplo, queremos leer los volúmenes, ¿de acuerdo? Entonces aquí, por ejemplo, tenemos pues capacidad del volumen, tenemos aquí el espacio libre en el volumen, el estado, etc. Entonces, por ejemplo, vamos a leer aquí el volumen free size, ¿vale? Entonces aquí
lo que tenemos que hacer es poner aquí un 0 e ir probando, ¿de acuerdo?, cuántos volúmenes tenemos, que lógicamente se tiene que corresponder con los volúmenes que hayamos creado anteriormente. Si tenemos 2 volúmenes, pues será 0 y 1. Si tenemos 3, pues 0, 1 y 2, y así pues sucesivamente. Y tenemos que ir probando con este comando y de esta manera construir el archivo de configuración de Telegraph. Entonces, ¿cómo es el fichero de configuración de Telegraph? Lo primero que tenemos aquí son las salidas a InfluxDB versión 2. Aquí tenemos que poner la dirección URL de nuestro servidor de InfluxDB. En vuestro caso tenéis que modificar la dirección IP. Luego tenemos aquí un token del InfluxDB versión 2 que vamos a tener que crear. Este token va a tener permisos de escritura en el bucket de Redstone Bucket, que ya tenemos creado previamente. Por supuesto, aquí indicamos la organización y aquí también indicamos la autoridad de certificación TLS para comprobar que el certificado sea correcto, el certificado este del HTTPS. Luego aquí en inputs lo que tenemos aquí es la dirección IP de nuestro servidor NAS. Esto lo ponemos de esta manera con la dirección, porque si ponemos esto es posible que nos salga un warning o directamente un error. Entonces lo que ponemos es directamente esto, la dirección IP y ya está. Luego el intervalo de consulta 30 segundos, el timeout otros 30, los reintentos 3, esto ya lo podéis configurar como vosotros queráis, la máximo repeticiones y luego el nombre que nos va a aparecer en la base de datos del InfluxDB, que nosotros hemos puesto snmp.qnap/nas. A continuación tenemos que poner aquí la conexión del SNMP versión 3, el nombre Telegraph que hemos puesto en el servidor SNMP, la contraseña Redstone y también aquí Redstone. Es decir, toda esta configuración es lo que vamos a tener que utilizar para iniciar sesión en el SNMP leyendo toda la información desde Telegraph. Como podéis ver aquí, una parte muy importante es el path, que es básicamente donde se almacenan las MIPS. Como hemos visto antes, a la hora de crear el contenedor Docker de Telegraph, pues las MIPS están en esta ruta, Telegraph, la carpeta MIPS. Si no copiamos esto, pues lógicamente Telegraph no lo va a leer y no lo va a saber interpretar. Ahora aquí tenemos la parte de QTS, ya que esto pues lo hemos dejado preparado, pero si tenemos QTS Hero, todo lo que hay aquí abajo lo puedes directamente eliminar y solamente quedarte con la parte de QTS Hero. Como hemos indicado antes, la principal diferencia es que en uno tenemos volúmenes y en otro tenemos carpetas compartidas que son los datasets. Entonces aquí pues vamos a configurar como input pues el nombre del NAS que tiene este OID, QTS-MIF enclosure name.1. Cuando nosotros pongamos algo aquí, es recomendable utilizar con este comando para comprobar que realmente existe y que nos va a dar una información, porque de lo contrario, pues lógicamente esto va a dar error y no nos va a proporcionar absolutamente nada. Luego también os recomendamos siempre darles nombre que esté siempre en minúscula. Y si queremos poner un nombre compuesto, como por ejemplo el nombre NAS, pongamos un /, es decir, utilizad siempre esta sintaxis, no pongáis espacios, porque luego de cara a Grafana, si queremos hacer alguna transformación, vas a tener bastantes problemas, ¿de acuerdo? Entonces siempre poned todos los nombres, por ejemplo, CPU /, uso, memoria /RAM /total, etc. Todo esto ya hemos comprobado que nuestro servidor NAS pues funciona perfectamente y vamos a obtener la información, por ejemplo, pues de la RAM, el tiempo de arranque de nuestro servidor, la versión actual del firmware, la versión disponible, la temperatura, los ventiladores, la velocidad de los ventiladores. Y luego aquí tenemos pues los discos duros. Como podéis ver aquí, tenemos aquí el disco número 1. Si nosotros tenemos más discos, pues tenemos que copiar y pegar toda esta información y cambiar el 1, que aparece en todos los sitios, por un 2. Si tenemos 3 discos, cambiamos el 1 por un 3. Y así sucesivamente con todos los discos. De esta manera vamos a proporcionar información de monitorización de todos y cada uno de ellos. Aquí, en los conjuntos de almacenamiento, lo mismo. Debes dar de alta tantos conjuntos de almacenamiento como tengas. Aquí nosotros hemos puesto 1, porque es el 1, pero si tenemos más, pues simplemente copiamos todo esto, pegamos y modificamos el 2. Y así es como vamos a crear el fichero de configuración de Telegraph. Una vez que lo hayamos hecho, pues lo mismo con los volúmenes, tantos como nosotros tengamos.
Si tenemos un sistema de alimentación interrumpido, un SAI o UPS en nuestro servidor NAS conectado, pues lo vamos a poder monitorizar. Primero vamos a comprobar que está aquí en el UPS mod del punto 0 y a continuación ya lo damos aquí de alta. ¿Que no tenemos una monitorización del SAI en nuestro NAS? ¿No tenemos un SAI conectado? Pues directamente lo eliminamos y ya está. No tenemos que hacer absolutamente nada más. De hecho, nosotros aquí, en este servidor de pruebas, no tenemos un SAI. Por tanto, no tiene sentido tenerlo. Le damos aquí a guardar. Vamos aquí a cerrar. Queremos cerrar esto. Y bien, como habéis visto antes, ya tenemos todo configurado, excepto el token del InfluxDB versión 2. No tenemos esto todavía funcionando. Entonces, ¿cómo lo tenemos que hacer? Pues no tenemos que ir al InfluxDB. ¿Recordáis la contraseña del InfluxDB? Lo teníamos en el fichero del Docker Compose. La contraseña la hemos integrado directamente en el Docker Compose, que veis aquí, Redstone y Redstone 123 de contraseña. Entonces, Redstone 123. Y esto ya es InfluxDB, accedemos por HTTPS. Aquí un aspecto muy importante es que en About tenemos aquí la organización, el ID de la organización. Esto lo vamos a tener que utilizar a posteriori en Grafana. Entonces, acordaos muy bien de dónde está esta ubicación. Por supuesto, aquí pues tenemos los diferentes usuarios que vamos a poder crear sin ningún tipo de problema. La parte más importante es esta de Bucket. Nosotros vamos a escribir todo en Redstone Bucket, que lo hemos creado directamente a través del Docker Compose. De todas maneras, si nosotros queremos crear otro bucket, lo vamos a poder hacer sin ningún problema. Le damos aquí un nombre, por ejemplo RZ, que nunca se eliminen los datos, le damos a crear. Y ya está, hemos creado un segundo bucket. Y aquí, en lugar de utilizar Redstone Bucket, ponemos RZ y estaremos copiando ahí toda la información. Es decir, podemos crear tantos buckets como nosotros queramos. Luego, con la plataforma que nosotros tenemos de monitorización, en nuestro NAS real, no en este de pruebas, os vamos a enseñar cómo tenemos varios buckets con, donde se escribe pues, la diferente información. Aquí vamos a eliminar esto. Y lo que hacemos ahora es aquí irnos a API Tokens y vamos a crear un API. Vamos a crear un API que tenga permisos de escritura en Redstone Bucket. También le podríamos dar permisos de lectura, pero Telegraph no se va a encargar de leer lo que hay en el bucket, solamente se va a encargar de escribir. Aquí ponemos el nombre de Telegraph, un nombre identificador, le damos aquí a Generate y nos dice asegúrate de que copias esto porque no lo vas a poder ver otra vez. Si olvidamos o si perdemos este token, pues tenemos que crear otro y tenemos que luego volver a modificar la configuración. Aquí lo que hacemos es copiar esto, le damos aquí a guardar. Y ahora en principio ya tenemos configurado Telegraph y funcionando. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Nos vamos aquí a Telegraph. Como hemos visto antes, pues aquí nos sale diferentes errores. ¿Habéis visto antes que teníamos un UDP, dos puntos, etcétera? Tenemos que quitarlo, simplemente ponemos la dirección IP y ya está. Ahora aquí en contenedores lo que hacemos es restaurar este contenedor, que es básicamente reiniciarlo, para que cargue correctamente y no nos proporcione ningún tipo de error. En logs, aquí sí es cierto que siempre nos va a salir un warning diciéndonos que esto que se está usando está deprecated, pero sigue funcionando correctamente y no va a haber ningún problema tal y como hemos leído en la documentación. Otro aspecto muy importante es que pongamos en el contenedor Docker, cuando lo hemos creado, pongamos siempre la parte del hostname que tenéis aquí. ¿Por qué es importante esto? Porque si no ponemos aquí un hostname personalizado, va a coger el hostname del ID del contenedor. Y cuando el día de mañana actualicemos el contenedor de Telegraph, este ID puede cambiar. Entonces, si cambia, en la base de datos de InfluxDB nos va a aparecer diferente. Y en Grafana vamos a apuntar hacia una información que no va a existir porque ya nos está escribiendo ahí. Por lo tanto, nuestra recomendación es que aquí pongáis hostname lo que vosotros queráis, como si ponéis 1234, da igual, es un identificador que no va a cambiar nunca más cuando actualicemos o modifiquemos el Telegraph. Y en principio ya debería estar enviando toda la información a nuestro InfluxDB, así que vamos a comprobarlo.
Lógicamente debemos esperar unos minutos hasta que envíe la primera información, porque de lo contrario pues no la vamos a obtener. En Redstone Bucket, si nos metemos en un primer momento, pues nos va a aparecer esto completamente vacío, pero ya estamos viendo aquí mediciones y aquí todo lo que hemos creado de disco número 1, conjunto de almacenamiento 1, etcétera, ya lo tenemos aquí. Vamos a poder, por ejemplo, ver el uso de CPU. Gracias a este Data Explorer, lo que vamos a poder hacer es hacer una consulta muy fácil. Esto de agent host realmente no es necesario ponerlo, porque con este host identificador es más que suficiente. Si el día de mañana, por ejemplo, cambia esta dirección IP de nuestro servidor NAS, pues de esta manera no tenemos que modificar todas las consultas. Sin embargo, esto sabemos que no va a modificarse. Le damos aquí a Submit y vamos a poder ver ya la primera información del uso de CPU. Lógicamente, pues llevamos unos segundos funcionando con ello, entonces no tenemos mucha información. Da lo mismo que aquí pongas las pasadas 6 horas, si realmente solamente tenemos pues unos segundos o un minuto que lo acabamos de configurar. Luego aquí también es cierto que puedes realizar agregación de datos. Puedes aquí, en lugar de seleccionar la función de MEAN, puedes seleccionar la función de last. Entonces, dependiendo de los datos que nosotros queramos, nos va a salir aquí información. Otro aspecto muy importante, disco capacidad 1, por ejemplo. Pues tenemos aquí la capacidad que es un T, es decir, 1 tera. Automáticamente nos va a mostrar aquí la información. Si por ejemplo nosotros aquí queremos mostrar en una tabla toda la información, lo vamos a poder hacer sin ningún problema. Esto es la información que nos va a aparecer en bruto con la medida del SNMP, cuál es la fila, ¿vale? Que estamos seleccionando, y luego aquí el valor, que esto es básicamente pues 1 tera de capacidad, y también por supuesto el tiempo. Si nosotros en lugar de esto seleccionamos la CPU uso, pues aquí nos va a salir los diferentes valores. Cada minuto, cada 30 segundos se va a conectar al servidor y va a obtener esa información. Entonces, claro, con los datos agregados a lo largo de un día vamos a tener muchísima información. Tampoco tiene sentido que cada segundo estemos consultando, porque si no vamos a tener un exceso de procesamiento pues bastante importante, además de que vamos a tener una base de datos ingente, con una grandísima cantidad de información. Entonces aquí pues vamos a poder ver toda la información. Por ejemplo, tiempo de uso. Tiempo de uso, esto por supuesto está en milisegundos. Luego lo tendríamos que transformar. Si aquí nosotros en lugar de eso seleccionamos un graph, pues nos va a aparecer aquí también. Hay veces que si por ejemplo nos proporciona información, como por ejemplo el nombre del NAS, aquí nos va a aparecer siempre exactamente lo mismo, nombre / del NAS. Lo que tenemos que hacer es aquí seleccionar, por ejemplo, pues la tabla, ¿vale? En la tabla y en la sección de valor nos va a aparecer estos. Es decir, si nosotros tenemos un string y no tenemos un entero, pues lógicamente aquí no tiene ningún sentido que nos represente algo en una gráfica, porque realmente es una cadena de caracteres. Entonces ya tenemos el Telegram funcionando. Y le estamos enviando la información a InfluxDB. Ahora lo que tenemos que hacer es configurar Grafana. Para ello nos metemos en Grafana. ¿Os acordáis del nombre de usuario y contraseña? Pues la contraseña era Redstone, lo mismo que teníamos en el contenedor, y la contraseña Redstone 123. Ahora aquí lo que tenemos es, lógicamente, pues todo vacío, ¿vale? No tenemos ningún dashboard ni nada. Lo que tenemos que hacer aquí es agregar una nueva conexión. Aquí tenemos todas las posibilidades de conexiones que tenemos disponibles. Nosotros seleccionamos InfluxDB y aquí pues nos va a aparecer pues que Grafana soporta InfluxDB, etc. Bien, le damos aquí Add New Data Source, ¿vale? Aquí seleccionamos el nombre de la base de datos. Podemos dejar un InfluxDB. Lo más importante de esta parte es que seleccionemos Flux. Flux es soportado en InfluxDB 2.x y 1.8 Plus. Tenemos que seleccionar Flux porque utilizamos InfluxDB versión 2, ¿de acuerdo? Entonces es muy importante. Aquí lo que tenemos que hacer es poner la URL de nuestro InfluxDB. Luego aquí, esto de Basic Auth, no nos vamos a autenticar con autenticación básica, porque en InfluxDB versión 2 nos autenticamos con un token. Sin embargo, sí nos vamos a autenticar con un certificado, con una CA,
para comprobar que efectivamente el certificado TLS es correcto, para que no haya ningún tipo de problema de seguridad. Si no queremos verificar el fichero TLS, habilitamos esto. Pero nuestra recomendación es que lo tengas en cuenta, ¿de acuerdo? Entonces aquí, Redstone CA, nos aseguramos que estamos abriendo el fichero que hemos creado aquí en máquinas virtuales, Redstone CA CRT, abrir, ¿vale? Es este. Entonces lo que hacemos es lo copiamos y lo pegamos aquí, tal cual. Lo pegamos y lo dejamos así. Luego aquí en organización tenemos que conseguir el ID de la organización, que lo tenemos aquí. Lo copiamos, ya está copiado. Copiamos. Y ahora un token. Esto es muy importante. ¿Qué sentido tiene que el Grafana, por ejemplo, que es un programa que básicamente lo que hace es leer datos del InfluxDB, tenga permisos de escritura? Pues ninguno, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer es darle permisos de lectura a Redstone Bucket. De esta manera, pues va a poder leer toda la información que haya en la base de datos de InfluxDB. Pero, ¿qué pasaría si el día de mañana creamos un nuevo bucket? Claro, pues Grafana no lo va a poder leer. ¿Por qué? Porque Grafana va a tener un token que solamente va a poder leer Redstone Bucket, no va a poder leer otro bucket que vosotros deis de alta. Entonces, nuestra recomendación es que demos permisos en todos los buckets de lectura, ¿vale? En todos los buckets que tenemos ahora y que vamos a tener posteriormente para no tener ningún problema. Y le damos aquí Grafana en la descripción, en el nombre. Le damos aquí a Generate, lo copiamos. Y ahora ya lo pegamos aquí. Y ahora ya, aquí le damos Save and Test. Data source is working. Un bucket se ha encontrado. Se ha encontrado un bucket. ¿Qué bucket hemos encontrado? Pues Redstone Bucket, que es el único que tenemos dado de alta. ¿De acuerdo? Entonces aquí lo guardamos. Y ahora lo que podemos hacer es darle a explorar. ¿De acuerdo? Pero nosotros, en lugar de darle a explorar, pues nos vamos a ir directamente aquí a Dashboard. Vamos a crear un Dashboard, una nueva visualización, ¿de acuerdo? Elegimos aquí el origen de los datos, InfluxDB. Y ahora aquí tenemos que poner la consulta Flex para leer los datos desde el InfluxDB. Y diréis, madre mía, ¿cómo podemos ahora hacer una consulta que no se parece nada a SQL con el InfluxDB? Pues es muy sencillo. ¿Por qué? Porque lo vamos a sacar directamente desde aquí. Nos vamos a la sección de Data Explorer. Por ejemplo, queremos monitorizar el uso de CPU y QNAP. Le damos aquí Submit, ¿de acuerdo? Como podéis ver, ya tenemos más datos y ya tenemos pues una gráfica mejor. Ahora aquí lo que tenemos que darle es a Script Editor. Y este script que tenemos aquí y que nos ha generado este Data Explorer, lo copiamos. Y ya estaría. Como veis, nos va a mostrar exactamente la misma gráfica. Luego ya aquí le podemos poner el nombre del panel que vosotros queráis, CPU uso. Podemos ponerle una descripción, podemos ponerle también una visibilidad en forma aquí de tabla, ¿vale? ¿Por qué? Porque podemos aquí seleccionar valores MEAN, valores LAS también. De esta manera nos va a sacar aquí cuáles son los últimos valores. Luego aquí también tenemos la posibilidad pues de habilitar o no que tengamos aquí una en forma de cuadrícula, ¿de acuerdo? Ahí nos hemos ido. Bien, en forma de cuadrícula. Entonces aquí pues tenemos toda la posibilidad de configurar en detalle y personalizar todas las líneas. Tenemos aquí también la opacidad, es decir, vamos a poder aquí configurar absolutamente todo y de esta manera pues personalizarlo todo en detalle, pero eso ya pues daría para otro tutorial muy en detalle, porque aquí tenemos mucha información. Por ejemplo, aquí, en lugar de que nos aparezca esto, que realmente es muy feo, porque si le damos aquí a aplicar, nos va a sacar esto, pero antes de empezar a trastear vamos a guardar el dashboard, vamos a poner aquí QNAP, le damos aquí a guardar en la carpeta dashboard y ya pues se nos guarda, ¿de acuerdo? Entonces ya si nos salimos y entramos, pues ya lo tenemos aquí. Aquí por supuesto pues podemos modificarlo como nosotros queramos. Y aquí en la sección de Edit, pues vamos a poder aquí hacer un override. Seleccionamos aquí la query A, que es la query número 1, porque aquí podemos también añadir otras queries. Y aquí lo que vamos a hacer es cambiarle el nombre del display.
CPU uso, aunque queda mucho mejor, mucho más visual. Le damos aquí CPU uso y ya está, le damos aquí a aplicar. Y acordaos siempre luego darle aquí a guardar, ¿de acuerdo? Si no, pues no os lo va a guardar. Entonces aquí, pues ya tenemos toda la información, ¿de acuerdo? Entonces, con esto, tenemos que hacer exactamente lo mismo utilizando el resto de información. De hecho, aquí lo que podemos hacer, por ejemplo, pues es duplicar esto, duplicamos, ¿vale? Y luego, en lugar de mostrar el uso de CPU, lo que hacemos es el uso de memoria RAM usada, por ejemplo, ¿de acuerdo? Memoria RAM usada, tenemos esto, aquí, elegimos esto, y aquí lo que hacemos es, pues, modificar esto. Quitamos, en lugar de CPU, pues memoria RAM usada, actualizamos, vemos que lógicamente el gráfico es diferente, y luego aquí ponemos RAM uso. Un aspecto muy importante que, claro, tenemos aquí pues un montón de números, ¿de acuerdo? Porque esto está escrito en bytes, en bits, entonces pues tenemos que irnos a la sección de unidades y aquí en la sección de bits vamos a poder editarlo, ¿vale? Seleccionamos bits y aquí sí nos aparece 2,63 gigas o bien en bits del sistema internacional, bien 2,83 gigas. Entonces aquí pues vamos a poder jugar con las unidades y de esta manera pues configurarlo todo en detalle. Hasta aquí hemos llegado con el completo tutorial de cómo instalar y configurar Telegraph, InfluxDB y Grafana en nuestro servidor NAS de QNAP para monitorizar el propio servidor NAS y también para monitorizar cualquier otra información que nosotros queramos, que nosotros pongamos en la base de datos de InfluxDB. Pero antes de acabar con el vídeo os queremos enseñar pues, cómo tenemos puestos nuestros paneles. De hecho, os vamos a exportar nuestros paneles de control para que vosotros los podáis importar muy fácilmente y luego modificar solamente el código fuente de la consulta del Flux con el objetivo de facilitaros muchísimo el despliegue de estos paneles de control. Entonces, bueno, primero pues vamos a ir cerrando todo. Esto no es necesario. Nuestro InfluxDB de Redstone.org vamos a ir cerrándolo también y aquí lo cerramos. Bien. Este es nuestro panel de control de Grafana que está ahora mismo pues, en producción, ¿de acuerdo? Entonces aquí pues tenemos muchísimas horas de trabajo donde hemos personalizado en detalle absolutamente todo y por ejemplo pues aquí los conjuntos de almacenamiento, etcétera. Bien, imaginemos que nosotros queremos hacer justamente este panel, ¿vale? Pues simplemente lo que hacéis es editar esto. Nosotros aquí, pues lógicamente, el host es otro, completamente diferente. El nombre, si es CPU/uso, es exactamente el mismo. Pero luego aquí, por ejemplo, pues hemos puesto pues, estas gráficas, hemos modificado esto, hemos también puesto una unidad de porcentaje. Luego también hemos puesto diferentes colores a estas líneas, entonces en caso de que pase de aquí, pues nos pueda incluso avisar por una notificación de Telegram, que de hecho, bueno, Telegram lo tenemos configurado, pero no tenemos configurada lo que son las alertas. Pero si vosotros creáis un bot de Telegram, podéis integrarlo perfectamente en Grafana y que nos envíe vía Telegram pues las notificaciones del tipo, oye, la CPU uso ha sobrepasado el 50% y de esta manera pues estar al loro de absolutamente todo. Luego aquí pues tenemos también diferentes gráficas. Esta gráfica pues es simplemente esta seleccionada, auge. Si nosotros seleccionamos esta pues lógicamente nos va a cambiar todos los gráficos. Entonces pues bueno, dependiendo de lo que nos interese pues podemos elegir unas u otras. Y luego aquí por supuesto también podemos elegir cuál es el mínimo de grados, el máximo para configurar esto correctamente, cuáles son los diferentes thresholds, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces si nosotros queremos aquí en lugar de 45 lo queremos poner en 55, pues va a ser el naranja pues más pequeñito y se va a alargar el verde, ¿de acuerdo? Entonces aquí pues bueno, tenemos todas las configuraciones y estos paneles os los vamos a proporcionar directamente. Luego, por ejemplo, el tiempo de encendido. El tiempo de encendido, esto es más complicado porque nos lo da en milisegundos. Entonces tenemos que pasar primero, tenemos que ejecutar una transformación de esta consulta entre 100 y a continuación lo tenemos que poner en horas,
¿de acuerdo? En el formato de date, duration, ¿vale? Días, horas, minutos, segundos. Entonces, tenemos que hacer este paso previo, porque si no, pues, lógicamente no va a funcionar, ¿de acuerdo? Entonces, eso, bueno, es algo especial. Luego aquí, en firmware actual, aquí tenemos esta consulta directamente. Y aquí, pues, lógicamente también tenemos que seleccionar una unidad que es básicamente un string, que nos proporciona un string con la versión y ya está. Esto no es un entero porque tenemos aquí una H, tenemos aquí diferentes puntos, etcétera. Entonces, bueno, pues dependiendo de lo que nosotros queramos monitorizar, tenemos que adaptarlo a lo que nosotros tengamos. Por ejemplo, estas gráficas así tan chulas, pues básicamente tenemos que coger todo esto. Tenemos que hacer aquí un map, tenemos que luego agruparlo, tenemos que hacer un interval. La verdad es que es bastante compleja. Nuestra recomendación es que cojáis directamente esta consulta, aunque bueno, son dos, una por cada. Cojáis directamente esta consulta y modifiquéis pues lo que son pues el agent host, que si el host, etcétera. Entonces, pues de esta manera pues lo vais a poder tener y ya está. La parte más importante es esta, la del map, ¿de acuerdo? Entonces aquí pues, nos va a salir el porcentaje y luego aquí ya vamos a poder elegir lo del bar gauge para que nos muestre pues justamente esto. Entonces, bueno, este es nuestro sistema de monitorización de QNAP. Aquí tenemos aquí pues el conjunto de almacenamiento, el 1, con el NVMe y el de discos duros. Esto que veis aquí es porque hemos actualizado el servidor NAS de QNAP. Como podéis ver aquí, pues tenemos un uptime de 2 horas. Lo hemos actualizado a la última versión, entonces pues lógicamente pues no puede recoger ningún dato y tampoco lo puede mostrar. Por eso sale con este salto aquí. Y lo mismo ocurre aquí, pero que directamente pues no lo ha mostrado, ¿de acuerdo? Luego aquí, pues también, mirad, en temperatura, ahora que ha pasado del threshold, pues aquí en naranja, cuando la temperatura pasa de 55 grados, nos lo va a poner en naranjita. Y si pasa de 65, pues aparece en rojo. Esto es lo mismo que os hemos explicado en el vídeo. Luego también tenemos una monitorización con pfSense Plus, ¿vale? Nuestro pfSense que lo tenemos virtualizado en el QNAP, pues también estamos monitorizando absolutamente todo, por supuesto aquí. En este horario pues no ha monitorizado nada porque lo hemos reiniciado el servidor NAS QNAP para actualizarlo. Entonces aquí pues vamos a poder ver todas las estadísticas y todas las gráficas, el tráfico en tiempo real, el tráfico acumulado, si hay algún tipo de error de entrada y salida, e incluso también vamos a poder monitorizar las interfaces de VPN, ¿de acuerdo? ¿Cómo podemos configurar pfSense Plus? Muy sencillo. Lo primero que tenemos que hacer es crear un bucket que se llame pfSense. A continuación, creamos un token que se llame pfSense Token, por ejemplo. Y este token lo que hacemos es, una vez que hemos instalado el servicio de Telegraph en System Packet Manager, habilitamos Telegraph. Aquí no seleccionamos nada porque estamos utilizando InfluxDB versión 2. Marcamos esta opción y ponemos este código. Outputs InfluxDB versión 2. Lo mismo que teníamos en el Telegraph del QNAP, pues lo ponemos aquí. Ponemos aquí la URL, ponemos aquí el token que hemos generado con el InfluxDB, ponemos aquí organización, ponemos aquí el bucket y ponemos aquí la autoridad de certificación que hemos creado. Esto, lógicamente, pues lo tenemos que pasar al sistema de archivos del pfSense. Por ejemplo, lo podemos hacer pues vía SSH sin ningún tipo de problema. Le damos a guardar y automáticamente nos va a mostrar aquí pues toda la información. De hecho, bueno, si nosotros nos vamos aquí a Data Explorer, pfSense, CPU, por ejemplo, ponemos aquí uso del sistema, CPU total. Vamos aquí y ya pues nos va a aparecer aquí. Y lo mismo de antes, damos aquí a Script Editor, copiamos esto y lo pegamos directamente en Grafana y nos va a salir todo automáticamente, ¿de acuerdo? Entonces muy, muy facilito. Y luego también tenemos, por ejemplo, Speed Test Tracker. Tenemos, por supuesto, un bucket específico con un token específico de escritura que nos va a mostrar básicamente pues, la velocidad que tenemos en nuestra línea de fibra con Digi, que tenemos 10G. Y estas son los test de velocidad que hace el propio Docker y que lo reporta directamente a un InfluxDB. Lo cierto es que el propio Speed Test Tracker ya te proporciona una interfaz gráfica de usuario para ver todo esto, pero como tenemos la posibilidad de enviarlo a un InfluxDB y verlo con Grafana, pues ya lo tenemos aquí todo centralizado y ya está. De todas maneras, todos estos paneles os los vamos a compartir, no hay ningún tipo de problema, le damos aquí
a compartir, ¿vale? Lo hemos exportado, entonces cuando vosotros lo vayáis a importar, lo que tenéis que hacer es simplemente darle aquí a añadir, importar, ¿de acuerdo? Importar de la biblioteca. Entonces aquí, pues, nosotros vamos a poder importar un nuevo panel, no, aquí en panel de control, nuevo, importar, ¿de acuerdo? Aquí subimos el JSON y, lógicamente, nos van a aparecer muchos errores. ¿Por qué? Porque tenemos que adaptar las consultas Flux a vuestra propia configuración que hayáis realizado. Y hasta aquí hemos llegado con este vídeo donde hemos visto en detalle cómo configurar tanto Telegraph, InfluxDB como también Grafana en un servidor del fabricante QNAP. Insistimos que os recomendamos acceder al tutorial que tenemos en redstone.net, donde vais a poder ver todo el código fuente y también descargar este código fuente para facilitaros muchísimo su despliegue. Hasta otra.